Bienvenidos a Crónicas de América. Hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre lo importante que sería mantener este presente, por cierto, intentando siempre mejorarlo porque todavía hay mucho por hacer. Pero América Latina ha sido la región que más creció en el mundo entero en estos años. Esto está reconocido y se puede perfectamente chequear, revisar en la FAO, en la UNICEF, en los organismos internacionales que no son sospechables de tener intereses internos por los cuales puedan hacer una manifestación de carácter político o económico. Si pensamos, por ejemplo, en la mortalidad infantil, América Latina alcanzó números que ni nos animábamos a soñar. Si hablamos de desnutrición infantil que tiene algún parentesco, también hay que admitir que estos han sido años formidables. Pero ¿saben dónde se ha destacado especialmente la América Latina? Y en esto UNICEF ha entregado un reconocimiento formidable y también la CEPAL en la igualación de posibilidades. Por cierto, falta todavía un enorme recorrido, pero América Latina es la región más desigual del mundo. No hay nada que se le parezca en el resto de la Tierra. Estos años, este presente, marcan el mejor nivel en ese sentido de América Latina. Ustedes conocen el índice Gini, que va de 0 a 1. Cuando es 1, resulta que uno solo se ha quedado con todos los bienes. Cuando es 0, implica que hay una distribución pareja en la sociedad. Bueno, la América Latina partió de un promedio de 0,70, muy cerca del 1, 0,75, y fue modificándose hasta llegar a parámetros que la hacen vivible, que la hacen trascender en el mundo con un gran reconocimiento. También la Unión Europea. Basta nada más recurrir a lo que internacionalmente se ha dicho de América Latina. Más igualdad, mejores posibilidades para los más vulnerables, la mortalidad infantil, la desnutrición infantil, llegando a números que ahora nos hacen por lo menos próximos en esos valores a Cuba, que tiene 4 por 1000 respecto a lo que es la mortalidad infantil, muy cerca de aquello que es Francia, Alemania, Canadá, los países más evolucionados en ese sentido. La comparación con el resto de los países siempre nos marcó algo muy doloroso, pues en estos momentos, sin llegar a semejantes posibilidades, hay que reconocer que América tiene un presente, nuestra América Latina, por el que podemos decir que ya la esperanza no es una palabra que nos daban como para correr detrás de esa zanahoria. No, la esperanza nos visitó en este presente de los últimos años. La esperanza nos abrazó, nos mimó y nos dijo: aquí estoy, América, América Latina. Y este es el presente que debemos preservar fundamentalmente y procurar entre todos que se dé en América Latina un avance todavía mayor y que no sea un país en soledad el que progresa mientras los otros decaen. Lo bueno de América Latina es que esto lo estamos diciendo por varios países al mismo tiempo. Y esto sería bueno que no nos lo quite nadie. Están invitados desde este eje a nuestra Crónica de América. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan con. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave
es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Esto es lo que mañana se estará determinando en Ecuador. Le queremos desear con Cintia García, mi compañera en estas Crónicas de América, que nos han dado tantas satisfacciones. Les deseamos una feliz elección, es decir, una muy democrática realización electoral que permita a los ecuatorianos seguir en el camino que se ha trazado América Latina en general. Así será, Víctor Hugo, porque toda la región, te diría que el planeta está mirando a Ecuador. Estas elecciones en Ecuador tienen una importancia crucial por lo que ocurre en la región, por lo que Crónica de América viene contando lo que ocurre en la región. Entonces, ahí está el foco y es la pregunta que trasciende nuestra apertura cada día. ¿Quién manda? Sí, ¿quién está en el comando de lo que son las necesidades de lo que llamamos pueblo? Pueblo quizás no todos se sienten incluidos en la idea, porque pueblo tiene que ver con el laburante, con el trabajador, con el soñador que viene de abajo, con el más vulnerable. Por lo menos en mi mirada, es ahí que encuentro al pueblo. Y es el pueblo el que tiene que exigirse a sí mismo un gran poder como ciudadano para saber elegir, para saber determinar de qué forma cuida sus derechos. Trascendente, y trascendente también es la red de Crónica de América. Todas las televisoras que transmiten este programa, que piensa América Latina desde América Latina, acompañan a la transmisión de Ecuador TV principalmente, Bolivia TV, la televisión Universidad de La Plata en Argentina, Canal 9 de Santa Cruz, aquí también en Argentina, Canal 10 de Lomas de Zamora, la televisión urbana de la Villa 31 y nuestra plataforma de comunicación popular La García. En Brasil, la TVT de los Trabajadores de San Pablo, la TV de Bahía, la TV Universitaria de Goiás y la TV Cidade Libre de Brasilia. A todos nuestra gratitud por hacer más importante el mensaje que emitimos desde aquí. Se pone en marcha nuestro programa de hoy. El pensador peruano José Mariátegui solía decir que un pueblo que espera no es lo mismo que un pueblo con esperanza. En América Latina, en los últimos 15 años, se dio esa situación. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Rafael Correa, luego de 10 años de gobierno, entregará su mandato a quien sea su sucesor con un país distinto al que recibió en el año 2007. Un Ecuador con una década ganada para los más pobres, con menos desigualdad, con menos deuda externa, con condiciones más favorables para los trabajadores ecuatorianos. Una cosa fundamental que ha hecho la Revolución Ciudadana es cambiar las relaciones de poder. Siempre nos dominaron unas élites. La crisis de 1999 fue terriblemente mal manejada porque el gobierno estaba absolutamente entregado a la banca, era un gobierno de los banqueros. Ahora hemos manejado extremas dificultades económicas, pero en función del bien común, porque el poder está en las grandes mayorías. El mismo caso, el mismo escenario puede decirse que se dio en Argentina hasta el año 2015, cuando en diciembre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner termina su mandato frente a una Plaza de Mayo repleta. Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro. El empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad. La década ganada en Ecuador mejoró la vida de las personas de muchas maneras. Un ejemplo claro es el de las becas universitarias para realizar estudios en el exterior. En los 25 años anteriores al proceso actual, los gobiernos neoliberales del Ecuador habían entregado tan solo 260 becas para estudiar en el exterior.
En los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana ya se otorgaron 20.000 becas de ese tipo, que equivalen a 2.000 becas cada año. En Argentina la situación es similar. Las conquistas sociales durante la década ganada de Néstor y Cristina se plasmaron en todos los frentes. En todas partes se ha demostrado, los que defienden el trabajo y sobre todo el trabajo de los más humildes son los gobiernos nacionales y populares, son los gobiernos progresistas, son los gobiernos que tienen sensibilidad social. Los otros gobiernos de lo que se cuidan y lo que se preocupan es de garantizar la tasa de beneficio de las grandes empresas. Pero la experiencia de Ecuador este fin de semana es muy importante, porque la revolución ciudadana que llevó adelante el presidente Correa en sus 2 periodos, creo que es un ejemplo bien interesante de cómo se pueden fortalecer instituciones, mejorar la distribución del ingreso, fortalecer sectores populares. Así que me parece que se avance, que se consolide esa idea y que se dé un ejemplo en América Latina, que queremos continuar un rumbo, yo diría un rumbo de mayorías, un rumbo que favorezca a los sectores más humildes, un rumbo que continúe fortaleciendo la educación, la vivienda, la salud y el trabajo. Programas como Argentina Sonríe, que proveía salud bucal gratuita, o el tren sanitario que recorría el país llevando consultorios médicos, asistencia social, educación y cultura a lugares remotos del país, son otros ejemplos de una política pública que estaba al servicio del pueblo argentino. El proceso regional tuvo su pico máximo entre 2007 y 2008 con 8 gobiernos populares en la región. Hoy, América del Sur vive una encrucijada. Mientras en Argentina se frenó el avance de las conquistas sociales, en Brasil ocurrió lo mismo, se lograron los mismos objetivos con un proceso de golpe de Estado. Los programas que mejoraban la vida de la gente hoy están siendo desmantelados o desfinanciados frente a la resistencia popular. Antes los movimientos nacional populares, progresistas de la izquierda decían: mi espejo, por ejemplo, es Ecuador. Es lo que decía acá muchos exponentes, ¿no?, del kirchnerismo. Decían: nos parece bueno lo que está pasando en Ecuador, nos parece importante lo que pasa hoy en Bolivia. La derecha continental hoy no puede poner un solo ejemplo de lo que está haciendo bien. El hecho central es que la gente y las grandes mayorías defiendan con firmeza sus derechos y no se equivoquen creyendo que una expectativa de gran apertura económica, que una expectativa de simple apoyo al sector financiero, que una expectativa que se concentre en favorecer las grandes empresas para que eso finalmente derrame, sabemos que es una expectativa falsa. Lo que estamos viendo hoy en la Argentina es destrucción de puestos de trabajo. Entonces me parece que hay que hacer esa lectura de lo que pasó este año, estos 14 meses en la Argentina. Mauricio Macri decía que iba a mantener lo conquistado y estamos viendo cómo día tras día eso se ha demostrado una mentira. En tal caso creo que ese ejemplo, el ejemplo argentino y también el ejemplo brasilero, estos 2 ejemplos, los de Argentina y Brasil, tienen que ser vistos en Ecuador en este caso, también en Bolivia, es decir, en los países donde todavía perdura el ciclo de cambio a nivel continental que hubo en los últimos 15 años. Creo que hay que mostrarlo. Argentina mira a Ecuador, América Latina mira a Ecuador en estas elecciones presidenciales. Lo que está en juego es la continuidad de un proyecto político que redunde en beneficios para toda la sociedad y un ánimo colectivo capaz de contagiar a toda la región. Así es la historia. O sea, hay avances y pequeños retrocesos, pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil, nuestros pueblos no lo permitirán. Lo que hay que tener en cuenta es que este presente se pudo amasar, se pudo hacer realidad gracias al Estado. El único que derrama es el Estado, el que reparte, el que incluye, el que tiene en cuenta a todos sus ciudadanos. Podemos decir dramáticamente a todos sus hijos. Es el Estado. Y esto quedó como nunca muy pero muy claro para nuestra América Latina.
Desde nuestra más aciaga experiencia, tenemos que hablarles a los compañeros, a los amigos y amigas latinoamericanos para que tengan cuidado con ese abuso del lenguaje, ¿no? Hay un dato revelador en nuestros entrevistados en el informe que hablan de que las campañas fueron similares, hablaban del cambio. En Ecuador también los candidatos hablan del cambio. Ahora, ¿sabes qué, Víctor Hugo? Y esto es un dato que revela el informe, no usan un solo ejemplo de Argentina para fortalecer sus campañas presidenciales. Y es que no se puede. Uno puede, sí, mencionar como un triunfo en nuestra América para quien les habla, que por su condición de relator deportivo viajó desde muy jovencito, haber visto La Paz, haber ido de visita a El Alto en La Paz, 2 horas para ir, 2 horas para volver. Y saber que ahora la gente de El Alto va por aerocarriles a la ciudad de La Paz. Ese es un cambio. Ese es un verdadero cambio. Ya cambió América Latina. Ya no es la aberración del mundo de desigualdad y desesperanza. Es algo mucho más fuerte lo que pasa en el corazón de América Latina. Tenemos que ayudar a que siga latiendo. Y a propósito, ¿cómo va todo por Ecuador? Sofía Montoya, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están Cintia y Víctor Hugo? A ustedes les debe parecer conocido el uso de la palabra cambio en una campaña electoral, pues fue esa la estrategia usada en Argentina para llevar a Mauricio Macri al poder. Cambio positivo, cambio verdadero, esta línea argumental que se viene promocionando desde antes de la campaña, y digo promocionando porque no hay entrevista, declaración o acto en el cual no hayan mencionado repetitivamente esta palabra. Se propone cambio desde los sectores de oposición, aunque fueron ellos quienes gobernaron el país durante los 25 años previos a la Revolución Ciudadana y lo dejaron destrozado, un país de migrantes y un Ecuador con baja autoestima. Y también les debe sonar parecidos los ofrecimientos que algunos candidatos hacen al país, que los más pobres tendrán energía eléctrica gratuita, por ejemplo, la misma promesa que un funcionario del gobierno de Mauricio Macri hacía en 2015 a los argentinos, aunque ya sabemos que en su mandato en realidad la aumentó en más del 500%. Y es que estas elecciones en Ecuador levantan la atención de la región, pues la transformación del país en esta década ganada está a la vista y es reconocida en el mundo entero. Un gobierno progresista que amplió las expectativas de los ecuatorianos en acceso a educación, a salud y servicios de calidad, diciéndole además a sus ciudadanos que estos son derechos que no pueden ser negados. Y es por esto, Cintia y Víctor Hugo, que lo que está en juego en estas elecciones es el modelo de desarrollo del país. Sí, me parece que la responsabilidad de los ecuatorianos mañana es muy, pero muy importante. Y como decía Cintia, el mundo no es exagerado, mira lo que ocurre en Ecuador. Porque América Latina, entre otros cambios, dejó de ser ese patio trasero. No somos más el patio trasero. No creo que los ecuatorianos decidan revertir ese cambio. Vamos a ir al informe desde Ecuador. Desde ese punto de vista, creo que lamentablemente a veces la memoria de la ciudadanía es frágil para no saber qué vivíamos en el Ecuador antes del 2007, porque si yo creo tuviéramos un baño de memoria, los ecuatorianos sabríamos muy bien a qué atenernos y sabríamos muy bien qué escoger entre las dos propuestas fundamentales que hay. Declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia. Estas imágenes son ahora un mal recuerdo de lo que era el Ecuador antes de la Revolución Ciudadana. Es evidente el cambio, no solamente en infraestructura, sino también se logró recuperar la institucionalidad en el Ecuador. En esta década ha habido, yo creo, que un cambio en cuanto a distintos aspectos en el país, ¿no? Desde lo político, con una nueva constitución, que además ha sido una constitución estable, una constitución muy bien considerada a nivel internacional como parte de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es la normativa de vanguardia en este momento, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Creo que ese sentimiento de orgullo que los ecuatorianos tenemos, o la mayoría de ecuatorianos tenemos, de que ya el Ecuador sea considerado en
en el foro, en los conciertos internacionales, como una nación en plena marcha, después de muchos traspiés que hemos tenido precisamente en el periodo anterior de la Revolución Ciudadana. Es quizá el mayor logro a nivel de la subjetividad de los millones de ecuatorianos. Los cambios están a la vista. En sectores como la educación, salud, energético, vial, entre otros, la inversión pública permitió una transformación positiva. El trabajo del gobierno de la Revolución Ciudadana es reconocido por los ecuatorianos. Correa ha hecho lo que ninguno, juntos todos, no han podido hacer. ¿Antes usted esperaba tener un servicio de estos? La verdad no, pero ahora sí ha mejorado bastante, o sea, yo le veo muy bien. Con los otros gobiernos prácticamente nunca fue esa idea, ese sueño. Gracias a este gobierno hoy tengo mi trabajo, yo trabajo en una empresa pública. Tenemos además no solamente mejores hospitales, escuelas e infraestructuras, sino que también hay una menor desigualdad. Hoy en día el ingreso en Ecuador se reparte mucho mejor que antes. Ha sido de los países que más han mejorado en cuanto a reducción del índice Gini de la desigualdad, erradicación de la pobreza, la gran lacra que siempre afectó a América Latina y a los países del sur. Hemos reducido en un 30% la pobreza multidimensional y en un 55% la pobreza extrema. Estos cambios fueron posibles gracias a la decisión política del presidente Rafael Correa, quien se enfrentó a los poderes establecidos en Ecuador desde su creación como república. Proceso que ha tenido el acompañamiento de organizaciones y movimientos sociales y políticos, quienes han luchado por hacer realidad esta transformación. El gobierno de la Revolución Ciudadana responde, entre otras cosas, a toda la energía que viene dada por los movimientos sociales que desde los años 80 y en los años 90 han planteado cambios sustanciales y cambios estructurales en el país que tenemos. Era algo inexistente en el Ecuador anteriormente al 2006. El Ecuador estaba al vaivén de lo que significaban proyectos endebles en términos políticos, gobiernos que ni siquiera tenían la capacidad para poder perdurar en el periodo que les correspondía. A partir del 2007 se da un giro, primero con la redacción de una nueva constitución, una constitución absolutamente progresista por donde se le mire, y desde ese punto de vista el país se encamina a una velocidad y por un sendero, digamos, que no habíamos nosotros ni siquiera previsto en todo el proceso de crisis entre 1997 y el 2005. Mañana, el Ecuador deberá decidir por la continuidad de un proceso político que en 10 años mejoró las condiciones de vida de las personas más pobres, frente a los que añoran volver a manejar el país como en décadas pasadas. Fundamentalmente se enfrentan dos visiones para el futuro. Una visión que lo que pretende es desmontar lo que se ha avanzado este tiempo y por supuesto hay que corregir errores, pero el modelo de la derecha, el modelo neoliberal, el retorno a las viejas prácticas de la economía donde el mercado es el principio y el fin, creo que pueden plantear una enorme zancadilla al país que los ecuatorianos estamos queriendo. La oposición está planteando o una reforma profunda o un cambio y una constituyente de la Constitución del 2008. ¿Y por qué plantean eso? Porque efectivamente la Constitución de Montecristi del año 2008 plantea un claro camino a seguir de cambio en relación a lo que fueron los gobiernos neoliberales previos al actual. Lo que se debate en Ecuador son dos modelos de desarrollo, dos modelos económicos y sociales. La disputa es entre el neoliberalismo y la economía basada en el bienestar del ser humano. Que cerca de 2 millones de personas hayan salido de la línea de la extrema pobreza significa que la sociedad va sanando de aquella crisis profunda que provocó la política de antaño. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV y esto es Crónica de América. Bravo Sofía por este informe y bravo Ecuador por lo que se permite decir en este informe a través de todos estos años en los cuales evidentemente caminó acompasadamente con lo que estaba ocurriendo en América Latina y en algunos temas tomó la delantera. Esto es muy valioso para remarcarlo y lo vamos a hacer con nuestros invitados inmediatamente después de la pausa. Sí, porque están en nuestra mesa ya esperando la entrevista para compartir con
toda la región, ni más ni menos que Axel Kicillof, Víctor Hugo, que ya fue invitado de nuestro primer programa, exministro de Economía hasta 2015, ahora diputado nacional por el Frente para la Victoria, y Martín Piaggio, un joven latinoamericanista que es el jefe local de una ciudad de la provincia de Entre Ríos, Gualeguaychú, y que ganó las elecciones en el corazón del sector agroexportador en Argentina. Ellos serán nuestros entrevistados en breves minutos. Claro, vivimos una época de oro, ¿no? 2007, 2008, 2009. Grandes líderes sudamericanos, Lula da Silva, Hugo Chávez Frías, Néstor Kirchner, hoy los dos últimos desaparecidos, fallecidos. De 10 países sudamericanos, latinoamericanos, ¿no? Porque también está Guyana y Surinam, pero latinoamericanos, 8 con gobiernos de izquierda. Esa fue la época de oro, ¿no? Ahora las cosas son un poco más difíciles, pero así es la historia. O sea, hay avances y pequeños retrocesos, pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil. Nuestros pueblos no lo permitirán. Podrá haber retrocesos temporales, pero yo creo que se han desencadenado procesos irreversibles. Y pronto, pues, sea, frente al fracaso de los gobiernos de derecha, pues volverán muchos gobiernos progresistas en la región. Ecuador es un proceso revolucionario en marcha. Ustedes tienen una constitución extraordinaria. Ecuador tiene una constitución realmente notable. Ecuador ha logrado una expansión del sistema educativo superior formidable por cualquier estándar de comparación. Y han mejorado la infraestructura del país de una manera, yo lo conozco hace 50 años en Ecuador. Lo que se hicieron en estos 10 años, las cosas que se hizo en estos 10 años, realmente no tienen precedente. Entonces, yo creo que eso, de todas maneras, se hizo en un marco institucional muy desfavorable, ¿verdad? Con factores de poder tradicionales que desde los medios, la vieja partidocracia, las élites empresariales, los grupos económicos, el hecho de que Ecuador no tiene moneda, Ecuador tiene el dólar. O sea que depende de que lleguen dólares acá, digamos, para que haya capacidad de ir y comprar. O sea, es un país maniatado. Y un país maniatado hizo algo extraordinario, a pesar de esas limitaciones. Entonces, digo, hay que seguir avanzando. Nuestro segundo bloque, nuestros invitados Axel Kicillof, Martín Piaggio, gracias por estar acá. Arranco con un disparador que tiene que ver con nuestro año electoral en Argentina y estas elecciones que son ya, ahora, mañana, en Ecuador. ¿Cuál es el margen para la esperanza latinoamericana? Bueno, yo creo que se sigue muy de cerca porque el proceso en América Latina, mirado fundamentalmente de una óptica en el territorio, ha significado en todos estos últimos años un enorme avance, sobre todo en materia de inclusión social, la discusión con el poder imperial, el cambio de rumbo en términos generales. Entonces, sin lugar a dudas que este proceso para nosotros tiene alto impacto y sobre todo aquellos que vemos algunos de ellos, de estos movimientos que han tenido gran inserción en las bases sociales, en las organizaciones, que tienen fuerte componente territorial, tiene para nosotros el cómo se resuelva, tiene alto impacto, ¿no es cierto? Sobre todo como faro, siguiéndolo en esta lucha que todos los países del continente han tenido y sobre todo luego de estos últimos años, ¿no? Por lo menos creo que interpretamos este momento como un momento decisivo, pretendiendo también que esta lucha continúe, ¿no? Que estos movimientos que para nosotros son un faro sigan viéndose. Es parte del camino que quizás desde los territorios, de las ciudades más chicas, de los pueblos más chicos, necesitamos con gran necesidad, una gran necesidad de poder verlos. Y se discute ahora eso, ¿no? Justamente. Sí, yo suscribo a lo que dice Martín porque realmente si uno tiene la imagen que tuvimos de Ecuador antes de estos últimos 10 años, es la imagen de un país devastado. Devastado por las mismas políticas económicas que afectaron a Argentina, que afectaron a Brasil, que afectaron a toda la región. El neoliberalismo. Con un poco de culpa por haberles exportado acá a caballo, inclusive, ¿no? O sea, ¿cómo hace eso? No, sí, pero la cosa terminó, como decía Borón,
en la dolarización de la economía, algo que en Argentina no se consiguió hacer con tanta plenitud porque teníamos un régimen monetario realmente muy reaccionario y muy subordinado, que era el de la convertibilidad. Nosotros teníamos una moneda atada al dólar, pero no solo dólar. Cuando llega nuestra crisis intentan dolarizar la economía, hay un intento de dolarizarla. Es a tal punto que se pierde el instrumento de la política monetaria, del crédito, que uno piensa que con una economía dolarizada tiene que venir un gobierno con mucha voluntad y con mucha capacidad de transformación institucional para, teniendo una de las manos atadas con un grillete, igual permitir que la economía se mueva, claro, que haya distribución, que haya crecimiento. Y yo creo que ahí hubo un aprovechamiento realmente extraordinario del boom petrolero, de los precios altos del petróleo. ¿Qué es extraordinario? Que en lugar de quedárselo en las transnacionales, como pasó acá en la Argentina, se dirigió todo eso a la obra pública, se dirigió todo eso a la distribución del ingreso, a la creación de oportunidades, ese famoso tema de la competitividad, la productividad, hagamos una economía moderna. Y bueno, empieza por un Estado haciendo infraestructura, por un Estado mejorando la educación de la gente. Lo que ha cambiado la educación superior en Ecuador, que estaba devastada, y han abierto 4 o 5, nosotros acá abrimos 19 universidades, pero claro, ellos son 15 millones, nosotros acá casi 3 veces más. Pero ha sido un verdadero cambio total. Con un aporte del PBI importante en educación superior, en educación universitaria. Sí, creo que eran 3 puntos, 4 puntos, mucho, que es un aumento sideral con respecto a lo que era, y la economía se duplicó. Yo lo que veo, que para mí es lo complejo, es el espejo del porvenir, que para Ecuador representa lo que pasó en Argentina. Porque la verdad que el marco de la discusión electoral es muy parecida, y ahora acercándonos a los días claves, muy parecida a lo que pasó en la Argentina. Ahí hay quienes, no podemos hablar ni de candidatos ni de candidatura, pero quienes defienden un Ecuador, digamos, soberana, autónoma, con mucha distribución del ingreso, que obviamente eso implica un Estado que intervenga más, y quienes parándose en, digamos, las cuestiones que tienen que ver precisamente con más intervención del Estado, que parecen una molestia para el pensamiento liberal, quieren terminar con todo, quieren barrer con todo, pero no lo dicen. Y esto es algo que pasó en la Argentina. Yo no estoy hablando de Ecuador, hablo de Argentina, pero hablo de Ecuador, porque en Ecuador tuvimos candidatos, en Argentina tuvimos candidatos absolutamente de un pensamiento neoliberal, pero lo que proponían era el cambio, vivir mejor. Hablo de quien es hoy presidente. Va 1 año y pico de ese gobierno y el país está perdiendo de a miles de empresas y cientos de miles de puestos de trabajo. Y se han aplicado políticas neoliberales. Obviamente en campaña es todo crítica y muchas veces el trabajo sucio de la crítica no lo hacen ni siquiera los candidatos acá en Argentina de la oposición, sino que lo hacían medios de comunicación, venían del extranjero. O sea que hablando de Argentina, de alguna manera uno tiene una representación de lo que ha pasado en varios países. Yo estuve ahí, no conozco los pormenores detallados, pero sí he visto las mismas campañas en todos lados, las mismas propuestas, espejitos de colores. Aquí en Argentina hoy lo conocemos, porque mucha de la gente que había votado, empresarios, trabajadores que les va muy bien, clase media, hoy están sufriendo las consecuencias. Pero les ha dado resultado. Piñera fue, de los que yo recuerde, el primero que empezó a hablar del cambio. El cambio estaba sí se puede, en la música que tenían en plena campaña. Y el cambio es muy desilusionante, ¿no? Sí, sin duda. Creo que primero que ha sido parte de esa estrategia el embate generalizado a los movimientos populares, como decíamos recién, ¿no? Lo que decía Axel, de que no tenemos pocos ejemplos para poder analizar lo que está ocurriendo y lo que ocurre justamente también en Ecuador. Y después llevarlo, humildemente digo, nuestra visión, llevarlo a lo que nos pasa en lo que más importa, que es en la realidad cotidiana de la gente, los cambios profundos a los cuales no hacían mención en épocas de campaña, ¿no? Que son los de retrocesos en las políticas sociales fundamentalmente, en lo que implica el día a día de toda la gente, ¿no es cierto? Lo que implica el impacto en las tarifas, lo que la devaluación tan brusca impacta en el bolsillo, el ataque a sectores minoritarios de nuestra población, como pueden ser los jubilados. Bueno, eso después se percibe y uno debe convivir en el día a día, ¿no? Porque aumentan lo que a veces
de manera graciosa comentamos que son las ventanillas, ¿no es cierto?, en donde uno toma contacto y lo interpela a la realidad de todos los días, porque es la necesidad que expresa la gente, ¿no? La esperanza que se tenía era que si iba a ser neoliberalismo como fue siempre, fuera un poco más lento. Pero ha sido un verdadero shock lo que ocurrió en la Argentina. Yo creo que nosotros estamos atestiguando un programa neoliberal que tiene una velocidad muy rápida para aplicar pequeñas reformas que uno empieza a ver, deterioro de las condiciones generales, pero al mismo tiempo lo más fuerte es que cuestiones de fondo, como es el tema de qué industria querés tener, qué perfil productivo, cómo es la distribución de la riqueza, eso se va también horadando de forma tal que a un año y poco de haber empezado un gobierno neoliberal, tenemos los resultados que durante las décadas anteriores de neoliberalismo llevaron más tiempo. ¿Y por qué? Porque yo creo que aunque en la región va una década, hay algunos países un poco más, otros un poco menos, de transformación estructural, de intento de reconstrucción de un tejido productivo con mayor capacidad de valor agregado, de mejores condiciones para los más vulnerables. Eso se hace, pero todavía es muy frágil en Latinoamérica también. Ahora es como decimos acá, un elefante en un bazar, porque la verdad que las industrias que tenemos no están en condiciones de competir con la industria alemana de punta. De forma tal que sí, que es un pequeño bonsái que hay que regar todos los días. Cuando el Estado se retira y se empieza a quedar sin nutrientes, sin el agua, sin la oscuridad, bueno, esas cosas marchitan muy rápidamente. Y yo creo que eso se ha hecho no con esfuerzo solo de los gobernantes, sino que se ha hecho con esfuerzo de toda la sociedad. Primero porque tuvo que atravesar esa larga noche neoliberal y después reconstruir un país o países que quedaron, bueno, Ecuador fue tremendo. Y Argentina, por supuesto que también. Y hoy, a 10 años después, tal vez la gente no tiene memoria. No se puede olvidar eso. No se puede olvidar eso. Y el que se lo olvidó, que lo repase, porque se están por tomar decisiones históricas. Y el que no lo conoció porque es muy joven o porque estuvo distraído, bueno, tendría que tomarse el trabajo, porque aunque parece que estamos votando algo superficial en Latinoamérica, el cambio, candidato que dice ser más simpático, que ofrece más cosas, bueno, finalmente lo que está en juego es esto, una sociedad que sigue dando pasos para fortalecerse de nuevo y para reconstruirse, o la vuelta atrás. Con enemigos tremendos. Brasil, que tuvo que ocuparse de que su gente, mucha gente, hablamos de millones de personas, tuviesen dientes, tuviesen la posibilidad de ingerir determinado tipo de alimentos que en otra época se les negaba. Hizo un cambio que me parece paradigmático de lo que es América Latina. No obstante lo cual, el enemigo es tan poderoso que puede ir contra eso, que es una realización maravillosa para el pueblo. Sí, sin lugar a dudas. Y lo que, tomando lo que decía recién Axel, lo que quizás más nos cuesta es poner en una línea de tiempo lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Porque fíjense que desde los embates al gobierno paraguayo de Fernando Lugo, lo que pasó en Honduras con Zelaya, el ataque que recibe Nicaragua de manera constante, socavando las bases populares del gobierno, le pasó al PT en Brasil. Y fíjense que en la Argentina siguió la misma lógica. Es por eso lo imperioso de continuar la lucha, por no bajar las banderas, desde las cosas más sencillas que nos pasan, reitero, en la ciudad, en los pueblos, hasta llevarlo a momentos donde interpela, por ejemplo, también a Ecuador tomar las decisiones correctas, ¿no? Creo que hay que intentar ponerlo en el contexto de lo que ha ido pasando. Hay un dato muy interesante de Martín en su ciudad de Gualeguaychú, que tiene que ver con la ideología, con el pensamiento profundo, porque a veces en una intendencia lo que importa es la gestión, tener las calles bien, etc. Pero usted estatizó una playa. Y es muy interesante, porque esto se hace desde un concepto mucho más amplio. Claro, seguro. Creo que ahí, particularmente en nuestra ciudad, vivió una situación muy difícil, que es estar cursada por un río muy bello, que ha sido el origen de nuestro pueblo, y teníamos muy limitado el acceso de manera gratuita a poder disfrutar del mismo. Y hemos tomado una decisión en base a
tomar simplemente la necesidad de los vecinos, del pueblo, y bueno, enfrentar también los intereses que hay atrás de eso, ¿no? A mucho menor escala de lo que habitualmente hablamos, pero con el espacio público, además, ¿no? Pensando en el espacio público. Y abrir la plaza a la gente. Seguro. Y brindarlo como parte de una visión de lo que significa el espacio público, que lo discute, que resignifica lo que nosotros consideramos ideológicamente el carácter de una concesión que ha tenido una enorme utilidad para reflotarlo en su momento, pero que es un bien que usufructo al privado para poder después dejarlo en manos del pueblo. La lucha es esa. Cuando escuchábamos en la presentación, lo que importa es saber quién manda. ¿Es las corporaciones o es el pueblo? Ni siquiera estamos hablando políticamente de una persona, no estamos poniendo nombre y apellido. ¿Quién manda? ¿El pueblo a través de sus representantes o las corporaciones? Sí, digo más, otro caso tremendo que ha sacudido a la región, y es muy reciente, es la cuestión de los Panama Papers. ¿Por qué traigo la cuestión de los Panama Papers? Porque tiene que ver con esto de los bienes públicos, de aquello que es un atributo y un patrimonio del pueblo, y cuando es apropiado privadamente. Esto ha abierto algunos debates muy importantes en toda América Latina. Sin ir más lejos, acá en Argentina, en la lista de los Panama Papers figuraba Macri. Esto fue después de las elecciones. Yo creo que si hubiera sido antes de las elecciones, hubiera sido distinto, porque en los países donde había gobernantes, donde había dirigentes que tenían cuentas en paraísos fiscales ocultas y que fueron descubiertas por una filtración, no porque alguien vino y lo dijo, renunciaron. Renunció el primer ministro de Islandia, renunció el primer ministro de Ucrania, renunció el ministro de Industria de España y así sucesivamente. Pero tiene que ver con lo público y lo privado, porque aquel que se lleva sus recursos, los esconde, no paga los impuestos y no los reinvierte en el país, la verdad que plantea una cuestión ética. ¿Cómo puede ser si eso es riqueza del país? Yo entiendo que está el sistema privado, que digamos, es una sociedad donde hay claramente propiedad privada y donde no estamos cuestionando eso. Ahora digo, alguien que pretende ser dirigente político, ¿puede lo que ganó en Argentina, en Brasil, en Ecuador, ponerlo afuera en lugar de hacerlo jugar para el beneficio de todo el país? Porque finalmente es de él, pero también es producto de la patria. En todo caso, podría, hay que discutirlo, lo que no puede ser es funcionario. Y es difícil. Lo que no puede hacer es ponerse a cargo de nosotros. Esa discusión se está dando en Ecuador ahora también en estas elecciones. Hay una por eso digo que el tema de Panama Papers es muy interesante, porque dio una lista de algunos dirigentes políticos, muchos empresarios, que después aquí se envuelven con la bandera. Pero si tanto querés a tu patria, ¿por qué lo que ganás ahí, producto del trabajo de ahí o de la tierra de ahí? Si supiera que puedo hacer una pregunta en esas conferencias de prensa muy particulares que da Macri, una de mis preguntas sería, ¿qué cree que le dio vergüenza al primer ministro de Islandia y al primer ministro de Ucrania, que sin embargo usted puede tomar con tanta naturalidad? ¿Por qué ellos se habrán avergonzado? No, y es más, eso abre investigaciones judiciales, porque en general cuando la plata va a paraísos fiscales, seamos realistas, algo oscuro hay, en el origen, en la propiedad, en la reproducción de ese dinero. Además se va a un paraíso financiero a jugar con la especulación. Sí, no se abren empresas para abrir fábricas de tornillos de producción, ¿no? No, pero las renuncias que hubo con los Panama Papers no requirieron una prueba judicial de que había un delito en cómo la obtuvieron o cómo la sacaron, más allá que en general estaba oculta, porque el solo hecho de tenerla en un paraíso fiscal es prueba de que no se está a la altura del desafío de conducir el destino de una sociedad a la que se le ha hacia la idoneidad como funcionario, por lo menos. Eso me parece que es lo que pasó, porque yo lo investigué mucho en los países donde esto surgió. Y bueno, la verdad que en América Latina esto es importante, porque muestra un funcionamiento de las corporaciones, las élites y los sectores dominantes con respecto al país. Y después descubre, una de las banderas de esa retórica de la derecha, en donde han querido estigmatizar a los gobiernos populares, fundamentalmente con dos cuestiones, con la ineficiencia por un lado y la otra con la corrupción. Ha sido y se ha reproducido en todos los países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Y bueno, hoy Víctor Hugo decía en el PT, quizá en Brasil vivimos uno de los golpes más fuertes de todo, en donde
el juicio político en definitiva se basó en una falacia, ¿no? En la cuestión de la corrupción. Y dejó, bueno, hecha por tierra todo eso, ¿no? Porque los Panama Papers han puesto en evidencia esa cuestión discursiva. Le pasa también a Ecuador y le pasa a Bolivia de Evo. Y creo que es ahí donde hay que poner mucha energía para no caer en el engaño, ¿no? Hay una maravillosa expectativa que tienen los ecuatorianos en este momento, que tal vez sea retomar esta idea de la línea de tiempo, ¿no? El paso que a uno les dan ganas en la Argentina de retroceder el reloj, a ver si nuestras sociedades pudieran haber hecho ese anclaje de entender que todas estas conquistas ganadas las íbamos a perder si ganaba, bueno, lo que efectivamente pasó. Ecuador tiene esa posibilidad, aún con la conflictividad de los componentes de las clases trabajadoras de la región, que pueden votar a sus propios predadores. Sí, yo creo que acá en Argentina hoy está claro para los que no lo votaron a Macri, que fueron el 49% en balotaje, y del 51% que sí votó a Macri, las encuestas hoy exhiben que hay muchos que se han dado cuenta, no de que estaban equivocados, no de que eran tontos ellos, sino que se empieza a vertebrar una especie de estafa. Es muy distinto que uno le mientan, lo engañen o cometa una tontería a que lo estafen. Habría que explicar el tema del correo, aunque sea brevemente, para que la gente entienda que aquellos que llegaron el nombre de transparentar y de evitar la corrupción han hecho una cosa increíble en dos líneas. La familia Macri, es decir, la familia del presidente, tiene una vieja deuda con el Estado de cuando tenían la concesión del correo en la Argentina. Esa deuda se ha venido discutiendo en todos estos años. Nunca se pudo llegar a un acuerdo porque querían pagar monedas en ese acuerdo. Ahora que Macri está en el gobierno, acordó con la familia Macri, consigo mismo, para pagar algo que le ahorra 70.000 millones de pesos, que vienen a ser algo así como 4.000, 5.000 millones de dólares. 4.000 o 5.000 millones de dólares. Es increíble eso. Es increíble porque también está ese elemento. Está el neoliberalismo en general. Es una desgracia para los pueblos, siempre lo ha sido. Bajar los salarios, abrir la economía, desindustrializar, la cuestión de la bicicleta financiera. Sectores primarios y financieros son los únicos que sobreviven en el neoliberalismo. O sea que no hay trabajo. Y eso se empieza a notar por todos lados. Ahora, la novedad que estamos viendo con esta forma de neoliberalismo empresarial, atendido por sus dueños, porque son directamente los empresarios que antes influían sobre el gobierno, los que están adentro del gobierno. Se terminó el lobby aquí. Sí, no hay intermediarios ahora. Están directamente representados. Ahora, la novedad es que lo primero que hacen cuando llegan al gobierno, lo que ha ocurrido en la Argentina, y ya es un hecho, es solucionar sus propios problemas privados. Es buscar su propio beneficio privado. No solo eso, Macri con un decreto le ha dado a su primo, que es dueño de la constructora, que es de él, pero que cuando tuvo que entrar al gobierno lo dejó a su primo, que era una persona sin esos capitales, etcétera. Le da 45.000 millones de pesos directamente para que haga una obra que estaba parada porque no tenía financiamiento. Es decir, que ha solucionado sus problemas, los de su grupo, lo mismo con las tarifas. Acá también se prometió, como en otros países, que las tarifas estaban muy altas y iban a bajar, por lo menos para los sectores carenciados. Lo habían dicho en la campaña, que 0 iban a pagar de electricidad los que no tuvieran plata. Llegaron, hicieron un aumento tarifario infernal. ¿Pero quién lo hizo? El ministro de Energía, que es el anterior presidente de la Shell Argentina. Y esto va a ocurrir y se va reproduciendo. Esa es la configuración de la estafa, de la que hablas, de la estafa electoral. Claro, la estafa electoral consiste precisamente en decir durante la campaña cualquier cosa. Lo que la gente quiere escuchar, montarse sobre estas campañas de desprestigio, de persecución, de denuncias, ponerse en otro lado y decir: yo te voy a solucionar todos tus problemas. Vamos a cambiar en positivo, para bien, para mejorar. Sí, creo, y con el paso de los meses, esa especie de fraude hacia la gente empieza a tener sus repercusiones, ¿no? Creo que la Argentina está empezando también a ver esa historia de que con las cosas más sencillas, basadas todas en argumentos que no se cumplieron, si uno tratara de ser benévolo y simple, solamente no se cumplieron, y empieza a tener repercusiones directas en el bolsillo de la gente, en la vida cotidiana que hablábamos hoy al principio, en el pago de la electricidad, la luz, en poder ir al supermercado. Salvo la élite de ellos, todos han perdido. Los jubilados,
los trabajadores, los estudiantes, los científicos, todo ha sido lesionado en un año. Y muy importante, los sectores medios. Porque estas son campañas que apuntan a esos sectores medios que tal vez no tienen una identificación tan clara de clase, de sector. Son quienes económicamente en estos años han logrado prosperar o estabilizarse, tienen ya una vida que cumple con todos los requisitos mínimos y un poco más, y ahora quieren más. Quieren una mejora sustancial, y eso es lo que le prometen. Y tal vez los gobiernos que venían trabajando durante estos 10 años en sacar de la pobreza, mejorar las cosas básicas, no lo ven como respondiendo a esa necesidad. Entonces es allí donde apunta la campaña, le dice: yo te voy a mejorar la vida. ¿Cuándo llegan al gobierno? Los liquidan. Con las tarifas, con el costo de los alimentos, los liquidan. En realidad no sé cómo esto va a permear en las conciencias, aunque ya se ve que hay un... Gualeguaychú tiene un parque industrial que es uno de los más fuertes de la provincia de Entre Ríos. Tenemos datos oficiales de diferentes sectores que han estudiado el caso Gualeguaychú, el movimiento industrial de este año, y todos tienen estadísticas de pérdidas económicas que superan el 40%, independientemente de la cuestión inflacionaria y demás. Son sectores medios que se ven seducidos. ¿Y cómo hablarle a esos sectores medios, muchos de los cuales fueron alimentados por las políticas progresistas y que dieron un salto cualitativo en sus vidas hacia vivienda, hacia un auto, hacia calidad de vida en su hogar? Pero el ser humano siempre quiere más y en algún momento no se le puede dar de inmediato eso que desea. Y ahí a veces me parece que puede fallar la gratitud de la gente. Tomo el ejemplo de Brasil, por ejemplo, para salir un poco de la Argentina. En Brasil lo que Lula hizo por Brasil. Por su clase media, sí. Por su clase media. La clase media, pero yo creo que además, desde el punto de vista de los movimientos populares, los movimientos progresistas de la región, es deshonesto. También sería deshonesto en una campaña prometer cosas que son de muy difícil cumplimiento, porque estos son países de ingresos medio-bajo. Es decir, que tener tanta clase media es un gran esfuerzo tenerla y conservarla. Todo eso no se va a poder convertir, más allá de las aspiraciones, en una clase que tenga los privilegios de las clases altas. Ahí hay algo, y me parece que hay otro elemento que ha tenido que ver con la duración de estos procesos, que ha sido históricamente y llamativamente largo, procesos prolongados, de una década o más. Entonces se llegó a la conclusión de que lo que se tenía era el piso. Y que ya estaba conquistado, ya estaba ganado y ya estaba asegurado, que no estaba en riesgo. En la Argentina fue muy claro. Nadie le parecía, y yo he tenido fui candidato también, vos también lo fuiste, que me decían: bueno, pero ¿por qué van a venir a hacer eso si las cosas andan más o menos bien? Y no era una crítica de conjunto, eran algunos puntos del gobierno que salía, y decían: bueno, pero ¿por qué me van a dejar a mí sin plata, sin ingresos? ¿Por qué me van a subir las tarifas si no hace falta? Llegó el gobierno de Macri, llegó el gobierno de Temer, decretó una crisis y empezó a hacer un ajuste feroz sobre esos sectores. Eso que pensaban que era seguro porque hace una década que no estaba en cuestión, resulta que no era seguro y dependía de políticas públicas y dependía de un Estado presente. Y a veces esa ideología de que el Estado perturba, es ineficiente, fue funcional. Hay un fenómeno social que lo expresa en todos estos países que han podido tener una movilidad social ascendente. Toma mucho protagonismo la necesidad de la construcción, de la toma de conciencia, para valorar lo que se pudo lograr, ¿no es cierto? Es una imperiosa necesidad también. Ha sido un placer, un aprendizaje, una muy buena comunicación para nuestra América Latina, la parte de América Latina que nos ve, haberlos recibido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ambos. Conciencia política, y tal vez recuerdo una frase de Alfredo Zayat: las clases medias, un mensaje para ellas, que son las clases también más susceptibles de ser engañadas. Nos vamos a nuestro último bloque con más América Latina. Obviamente estamos atentos a lo que pasa en Ecuador, no puede haber otro retroceso en América Latina y queremos que se defienda ese proceso. Todos los procesos han tenido errores, todos nuestros países, todos podemos cometer errores, pero lo conquistado, lo avanzado, no podemos permitir que simplemente se desmantele, porque eso no solamente es una derrota, y lo he dicho, para las fuerzas políticas, sino que para los pueblos que han podido recuperar dignidad.
Mientras Clarín te distrae con estas cosas, Macri le condona la deuda del correo a su familia, 70.000 millones. El señor Franco Macri se robó hasta la última moneda del correo argentino y no pagó una sola cuota de concesión hasta que Néstor Carlos Kirchner se lo quitó por incumplimiento de contrato. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Este cambio tiene estas situaciones en las cuales uno va proponiendo, en algunos casos tiene éxito, en otros hay que seguir dialogando. Y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad. No se condonó, no se pagó, no llegué a hacerlo, no me salió. Venía desde junio la historia, lo habían hecho. Una fiscal en el camino empezó a leer cómo Macri le va a perdonar desde su condición de presidente a su propia familia, a sí mismo, lo que pueden ser 70.000 millones de pesos, 5.000 millones de dólares aproximadamente, si esto durase en la forma de pago hasta el año 2033. ¿Cómo puede ser?, dijo la fiscal. Denunció el acuerdo y ahora Macri dice, bueno, pero no se condonó, no llegamos a cometer el delito. En realidad, cuando él dice volver a foja cero, va a ser muy discutido que se lo acepten. Pero además acá se revela claramente el conflicto de intereses porque él es el presidente de la nación y volver a foja cero será una decisión judicial. Entonces también está revelando Macri su intromisión en el Poder Judicial, como además sabemos que existe. Es muy gracioso escucharlo a Macri hablar de honestidad en sí mismo, ¿no? Además, después de todo lo que venimos hablando de Panama Papers y demás. Él le llama honestidad a decir, bueno, si no les gustó, lo hacemos de nuevo, volvemos a foja cero. Miren de qué manera yo soy capaz de mostrarme transparente y honesto. Quizás hubiera sido mejor la honestidad aplicada a no haber avanzado sobre los dineros de los ciudadanos argentinos haciendo un acuerdo de Macri con Macri y quitándole al Estado miles de millones de pesos. Me parece que esa honestidad era preferible a que, como lo descubrieron, apareciese diciendo, bueno, soy capaz de volver a foja cero. Año electoral en Argentina, esto es importante, hay que aclarar también que la revelación de este desfalco al Estado prácticamente que hace Macri a sí mismo siendo presidente con este conflicto de intereses, es una revelación periodística. O sea que si no se hubiera si no hubiera salido a la luz por investigaciones periodísticas, hay que hablar de la plataforma Nuestras Voces. Seamos justos. Antes hubo una fiscal extraordinaria. Seguro, absolutamente. Pero digo, ¿él hubiera vuelto a foja cero por motu propio? Bueno, vamos a irnos a Bolivia para ver cómo están las cosas por allí con nuestro amigo Daniel Ramírez Mejía. No es sencillo administrar un país en esta diversidad, pero sí el acompañamiento de los movimientos sociales, de los militantes, es tan importante. En su mensaje a la nación en enero pasado, el presidente Evo Morales hizo una comparación. Comparó el periodo republicano 180 años con el proceso de cambio, 11 años de gobierno. En ese marco, resaltó el proceso de la nacionalización de los hidrocarburos, acceso a servicios básicos de los sectores empobrecidos, asimismo la erradicación de la pobreza. En la década ganada, en Bolivia se destaca el modelo económico de redistribución de la riqueza que tiene como ejes a la nacionalización de los recursos estratégicos, promoción de la participación de indígenas y las mujeres en la política, además del aumento de la inversión social. Quiero decirles, en 11 años del Estado plurinacional, trabajamos juntos. Las hermanas y hermanos diputadas de la oposición, acompáñenos para entregar obras. En su intervención de enero pasado, frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente Evo Morales resaltó que la economía nacional en 180 años estaba descuartizada por los monopolios extranjeros y las transnacionales. Bueno, muy claramente han estado sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio
y en muchos casos se han hecho socios de los grandes capitales, como el caso boliviano con Sánchez de Lozada y otros empresarios que se convirtieron en parte de las grandes transnacionales que sacaron grandes riquezas de Bolivia. En cuanto a la estabilidad política, el mandatario boliviano recordó que en 180 años, el promedio de duración de mandatarios era de 2 años. Durante ese tiempo, señaló, se han tenido 83 presidentes, los cuales salieron algunos por golpe de Estado. En cambio, destacó que su gobierno lleva 11 años, lo que garantiza la continuidad y la estabilidad necesaria para el desarrollo del país. Tienen derecho a criticarnos, tienen derecho a corregirnos. Acepto perfectamente, nos equivocamos. Pero lo más importante es todos pensar en Bolivia, todos pensar cómo vamos a acabar la pobreza. En los últimos 11 años, disminuyó a la mitad los niveles de pobreza. La extrema pobreza en Bolivia era de 38.2%, mientras que en la actualidad registra valores del 16.8%. Vi con mis ojos, por eso yo lo apoyé. Porque estaba mejor el Evo. ¿Sí? Claro, se va a continuar porque campesino no es. Para el campesino es el favor. Yo voté por el sí porque creo que el presidente en estos 10 años es el mejor presidente de toda la historia. Claro, uno puede apoyar, ¿no? Porque él siempre todo hace, hospitales. En cuanto a la tasa de desempleo abierto, entre el 2015 y el 2016 se redujo más de 2.5%. Proyectamos 4,7% de crecimiento para la economía boliviana en esta gestión 2017. La década ganada representa para los bolivianos mayores ingresos económicos y estabilidad económica. La propuesta del gobierno, conocida como Agenda 2025 para los próximos años, pretende consolidar estos avances en el ámbito económico y social. La generación de energía eléctrica para consumo interno y exportación, la ampliación de la frontera agrícola y la industrialización de los hidrocarburos figuran entre los ejes de desarrollo identificados. Y la inflación esperada a fin de periodo va a ser menor a la que esperábamos para esta gestión, es del 5%. La demanda interna es clave en la situación económica, más cuando los logros en materia de lucha contra la pobreza hicieron que se incorporen al consumo los sectores pobres y extremadamente pobres. En 2017, la estabilidad cambiaria será también un factor importante para la estabilidad de los precios y del sistema financiero. La demanda interna como motor económico estará vigente 7 años, según el vicepresidente de Bolivia, tiempo en el que se prevé sacar de la extrema pobreza a 1.7 millones de bolivianos. 11 años del gobierno del presidente Evo Morales, una década ganada. Esto se traduce en la estabilidad económica, política y social que ha garantizado un desarrollo de nuestro país. Esto es Crónica de América. Desde La Paz, Bolivia, Daniel Ramírez Mejía. Pienso que estos logros tienen que ver profundamente con las políticas de Estado que se han implementado en nuestra América Latina. Veníamos de casi 200 años de frustración. De verdad que América Latina ha sido un desastre, una vergüenza, una tristeza de cara al mundo. No hay una región más desigual y pese a todos estos esfuerzos, aún hay buen camino para recorrer. Lo lamentable es que esto puede ser frágil si no lo cuidamos y lo tienen que cuidar los ciudadanos. En la Argentina, en un solo año, el 10% más rico ya tiene mucho más de lo que tenía y el 10% más pobre ya tiene bastante menos. La cantidad de veces que cabe lo que tienen los pobres en lo que tienen los ricos había llegado a 33 veces a favor de los ricos en el año 2000, 2001 y eso había bajado a 12 veces. El cambio es sustantivo, muy prometedor, pero ya en apenas un año eso pasó a 16 veces, 17 casi. Entonces, hay que cuidar todo esto. Esta esperanza que nos habita, esta tibieza que hay en los corazones de nuestra América Latina y que ya ha tenido algunos golpes muy dolorosos en algunos países como el que ocurrió en la Argentina, es necesario que lo preservemos. Y cada lugar, cada comarca de nuestra América Latina que sea capaz de mantener el criterio progresista, estará fortaleciendo la recuperación real de nuestra América. Vamos hacia la esperanza.
vamos a creer que lo que se hizo en estos años es una realidad que podemos tocar con nuestras manos, que podemos mirar permanentemente y que tenemos que cuidar. Y a seguir siendo patria grande, Víctor Hugo, porque tal vez, para sumar a lo que decís, el eje de estos años, de este tiempo en América Latina fue mostrarnos como región. Por eso fueron la importancia de las cumbres regionales. Por eso UNASUR pudo frenar en su momento los intentos de golpe de Estado que vivieron, por ejemplo, Bolivia, o en su momento Rafael Correa. Esa mirada de región nos convierte en patria grande. Eso es lo que la derecha acecha y lo que nuestras sociedades tienen que repeler, tienen que resistir. Estamos terminando Crónica de América, que tiene características especiales por las elecciones de Ecuador mañana, en la que hemos transcurrido todo este programa, pero nuestro hashtag para que las redes sociales sigan sumándose es América. Hashtag es América. Les queremos desear a los ecuatorianos la mayor sabiduría posible. Es una instancia muy importante. América, por lo menos América los está mirando, y yo creo que buena parte del mundo. Háganlo bien. Muchas gracias, amigos de América Latina, y hasta nuestro próximo encuentro en Crónica de América. Dá-lhe alegria, alegria pro meu coração. É só o que eu te peço, ao menos hoje. Pro meu coração, embora irão a pena e a dor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán las penas y el dolor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría pro meu coração. Embora irão a pena e a dor. As sombras que aqui estiveram não estarão. E já verá. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría pro meu coração. E que se incendiem as luzes desse amor. E já verá como se transforma el aire del lugar. Y ya necesitaremos nada más. 1, 2, 3. Y dar alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dar alegría, alegría pro meu coração. Que se me dá alegria, estou melhor. Y ya verá. La sombra que aquí estuvieron no estará. Y ya verá que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón.